Buenos días, buenas tardes o buenas noches y bienvenido al podcast Finanzas en un Ibiza, podcast en el que vamos a hablar sobre el dinero, inversiones, libertad financiera y mucho más. Un pequeño espacio dedicado a las finanzas personales en el que compartiremos ideas y diferentes experiencias acerca de este mundo tan desconocido como apasionante. Así que sin más rodeos, ¡comenzamos! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Finanzas en un Ibiza. Y hoy vengo a traeros un capítulo que, seguramente si alguno también sigue la página web que tenemos de librosdefinanzas.net, seguramente le recuerde o le suene bastante parecido a un artículo que publiqué que se conoce como las grandes crisis de la historia. Y es que en el día de hoy quiero traeros un capítulo educativo, sobre todo a nivel histórico, de las diferentes crisis financieras, económicas que ha habido a lo largo de los años. Lógicamente ha habido muchísimas más, pero he querido traeros algunas de las más sonadas, sobre todo, para aprender de ellas como siempre. Y como dice esa frase tan conocida, aunque la historia no siempre se repite, muchas veces rima. ¿Y qué quiere decir esto? Que las diferentes crisis y las diferentes etapas financieras al final se han ido repitiendo a lo largo de la historia con formatos muy parecidos. Si en algún momento, por ejemplo, ha habido una pandemia mundial por algún tipo de enfermedad, pasados unos años ha habido una pandemia por otra variante diferente. O si a lo mejor ha habido alguna crisis inmobiliaria o alguna crisis de suministros o alguna guerra, como por ejemplo han sucedido en el caso de las guerras mundiales. Digamos que en definitiva han existido siempre diferentes eventos que han ido condicionando el rumbo de la economía, que han generado crisis, recesiones. También es cierto que algunas han generado buenos momentos de mercado en muchos casos, pero que la economía mundial ha ido pasando por diferentes etapas de altibajos. No deja de ser una montaña rusa en la que podemos aprender muchísimas cosas. Lógicamente, hablando hoy de crisis históricas, quiero que sea también un poco, diferentes acontecimientos que podamos tener presentes, sobre todo para aprender y saber cuáles son las oportunidades que se puedan detectar en este tipo de crisis, de eventos históricos. Os hago un pequeño resumen, ¿vale? Antes de empezar en el capítulo de hoy, y vamos a hablar en total de 8 crisis diferentes. Por orden cronológico, vamos a hablar de la fiebre de los tulipanes holandeses, la tulipomanía, como se conoció en su momento, el pánico de 1825, estamos todavía en el siglo XIX, vamos a hablar también de este evento, de la Gran Depresión de 1929 y el crack que sucedió con ese martes negro, el lunes negro de 1987, que también es un momento histórico bastante marcado en la agenda de muchos estudiantes, ¿no? y gente que se está educando a nivel financiero. Como quinto evento quiero hablaros de la burbuja de las .com, que se sucedió a principios de este mismo siglo, en los años 2000 aproximadamente. Luego quiero también hablaros del corralito argentino de 2002, porque es un evento que sucedió en este país latinoamericano y que condicionó mucho a lo que viene a ser, lógicamente, ¿no?, todas las economías circundantes a ese país. Y encima creo que ha servido también como ejemplo de una crisis en las que muchos países se han visto en cierto momento muy cercanos de nuevo. El séptimo evento del que voy a querer hablaros es la caída de Lehman Brothers, que sucedió en 2008, y la consecuente crisis que vino después de esta quiebra del banco americano. Lógicamente también hubo otra serie de eventos muy marcados. Y finalmente vamos a hablar vamos a dar unas ligeras pinceladas de la pandemia del COVID-19, que es lógicamente la más reciente, y aunque todavía los resultados están por determinar, no sabemos muy bien qué es lo que va a suceder después de esta crisis pandémica y de esta crisis financiera asociada a ese evento, sí que vamos a ver un poco qué es lo que ha podido suceder, ¿no? Pues bien, vamos a comenzar por la primera, que es una de las más conocidas a nivel histórico, que es la fiebre de los tulipanes holandeses del siglo XVII. Bien, para quien no la haya escuchado, esta fue la primera burbuja financiera, o de las primeras conocidas,
que empezó con simplemente la especulación del precio de los tulipanes. Suena bastante anecdótico, pero ahora vais a entender muy bien qué es lo que pasó. ¿Qué sucedió? Pues bien, que en el año 1635, en los Países Bajos, en Holanda, empezó a desarrollarse una nueva variante de tulipanes, de bulbos de tulipanes, que le daba una tonalidad multicolor a este tipo de variantes, ¿no? del tulipán. Curiosamente, esa variante multicolor estaba asociada a un pulgón que tenían los tulipanes, y que digamos que una vez el tulipán enfermaba le daba esa tonalidad tan característica. Paradójicamente, esta clase de tulipanes empezó a asociarse como símbolos de nobleza y riqueza, y aquí ya es un poco donde comienza la historia. Poco a poco la gente se empezó a interesar por estas variantes multicolor simplemente para demostrar el poder adquisitivo que podían tener, y digamos que eran pues eso, ese símbolo de riqueza. Y fijaros, ¿no? Lo absurdo que a veces es el ser humano, que poco a poco esta burbuja fue creciendo hasta el punto de que algunos de los tulipanes, de estas variantes de bulbos de tulipán, se llegaron a intercambiar por mansiones. Había aldeanos y campesinos que se hipotecaban 10 años de su sueldo para poder adquirir alguna de estas variantes y, digamos, mostrarles a todo el mundo el dinero que tenían. Lo dicho, absurdo, porque lógicamente una variante de bulbo, pues bueno, no termina determinando el poder adquisitivo de nadie, pero digamos que en la época eso se hizo como común. ¿Cuándo finalizó esta burbuja? ¿Cuándo explotó esta burbuja? Pues bien, curiosamente, cuando uno de los lotes más caros se vendió por 90.000 florines de la época, al día siguiente salió un lote muy parecido que solamente se llegó a vender por 1.200 florines. Imaginaros, de 90.000 florines a 1.200. Lógicamente no sé a cuánto equivaldría eso a euros o a dólares a día de hoy, pero haceros una idea de la burbuja que se había llegado a crear. Y a partir de ahí, cuando ese lote de 1.200 florines no se llegó a vender, todo el mundo entró en pánico y empezó a vender los bulbos de tulipán, que lógicamente no costaban el precio ni tenían el valor del precio que les habían puesto, generando pues eso, el fin de esta burbuja especulativa bastante irónica. Pero bueno, también eso nos ha demostrado, ¿no? Muchas veces lo arrogantes que llegamos a ser para demostrar nuestra capacidad, nuestro poder adquisitivo, simplemente con una variante de tulipán. Pero bueno, no es cierto que ha habido alguna crisis o burbuja especulativa similar posterior, pero desde luego esta fue bastante característica. Pasamos a la siguiente, al pánico de 1825. ¿Por qué he querido destacaros esta crisis? Pues bien, porque fue de las primeras que no estuvo relacionada con ningún evento externo, ni con una guerra, ni con una pandemia, ni con una crisis especulativa como la de los tulipanes. Simplemente en este caso, en 1825, se sucedió una caída en la bolsa de valores que comenzó con una de las quiebras del Banco de Inglaterra, que contaba con diferentes inversores latinoamericanos. ¿Qué pasó? Que en el momento que este banco de Inglaterra empezó a caer, arrastró tras de sí a un total de 70 bancos más que no eran capaces o que no fueron capaces de gestionar el alto riesgo de las inversiones que venían de las emisiones de deuda de países latinoamericanos. Como todavía, pues bueno, Latinoamérica era un país en el que se estaban disputando muchos territorios a nivel histórico. Lógicamente, no todo el mundo quería expandirse al otro lado del Atlántico, y digamos que empezaron a hacer inversiones con un riesgo muy alto, hasta que llegó un punto que lógicamente eso explotó, generando ese pánico de 1825. Y una vez comentado este evento, vamos a pasar al tercero, que también es bastante importante, que es la Gran Depresión de 1929, también conocida como el crack del 29. ¿Qué sucede en este caso? Pues bien, en Estados Unidos se originó una crisis que tuvo como desencadenante, ya os comentaba en la introducción, ¿no?, ese martes negro, en el que se derrumbaron las principales bolsas del mundo, ¿vale? Se encontraron con un periodo de mercado exageradamente alcista, lo que se conoce como un Big Bull Market. Digamos que era un punto en el que todo el mundo compraba, había una euforia compradora, y en ese martes negro, pues las grandes fortunas cerraron sus posiciones, originaron
una caída importante en la bolsa y eso arrastró consecuentemente al resto de comercio internacional, a las rentas nacionales, al sector industrial. Y fijaros si fue importante este crack del 29, que no fue hasta 1932 con el establecimiento del New Deal por Franklin Franklin Delano Roosevelt para ser exactos, quien estableció esa política intervencionista que llegó a culminar con esta crisis de inflación, como os digo, de un mercado extremadamente bajista, descapitalización de las industrias. Pues bien, se estableció una política intervencionista bastante agresiva por parte del presidente americano, que consiguió poquito a poco ir solucionando esta situación financiera después del crack del 29. Pasado el crack del 29, el próximo evento que he querido señalaros es el lunes negro de 1987. ¿Por qué? Pues bien, porque en este caso, el lunes negro, que fue exactamente, si no me equivoco, el 19 de octubre de ese mismo año, del 1987, se sucedió una de las caídas de la bolsa de valores más rápidas y más acentuadas, ¿vale? Ya sabéis que muchos de los índices tienen variaciones a lo mejor mensuales de un 2, un 3%, en un momento de mucha volatilidad puede llegar a ser de un 5 a un 7%, pero lógicamente son índices tan consolidados que es raro que haya una subida o una caída por encima de ese movimiento. Pues bien, el lunes negro de 1987, la bolsa de Hong Kong fue el desencadenante, llegó a caer hasta más de un 40% y eso empezó a arrastrar a las diferentes bolsas del mundo, a la del Reino Unido, a la de Estados Unidos, provocando caídas tan fuertes, llegando a superar incluso el 20%, como os decía, en índices muy consolidados. En este caso, de las bolsas más afectadas fue la australiana, que llegó a sufrir una caída de más del 60%, o sea, imaginaros, ¿no? La bolsa mundial, la bolsa australiana, uno de los índices más importantes del país y del continente, en un solo día llegó a caer un 60%. Imaginaros todas las posiciones, todas las empresas, todas las industrias que tuvieran capitalización dentro de alguna de esas empresas, ver cómo caían un 60% en un solo día, pues la verdad que fue bastante llamativa. Y de hecho la bolsa australiana tardó varios años en recuperarse. ¿Y cómo se solucionó esta crisis financiera, este lunes negro de 1987? Pues bien, fue la Reserva Federal quien interpuso medidas urgentes para recuperar el ritmo de la economía, generó una alta inyección de liquidez y digamos que en un relativamente corto de tiempo se pudo solucionar dicho evento. No obstante, pues siempre quedará marcado en la agenda financiera y en el calendario financiero de la gente que lo estudie. Y como ya os digo, el lunes negro del 87, si lo escucháis alguna vez, pues que sepáis un poquito cuál fue su historia. Y de aquí pasamos al año 2000, a la burbuja financiera de las .com. ¿Qué sucedió? Lógicamente, estamos hablando de periodos históricos, y en el año 2000, a principios de este siglo XXI, digamos que ya empezaron a darse a conocer muchos de los eventos que hoy en día pues conocemos, ¿no? Empresas como Amazon, como Internet, como Google, estaban generando sus primeros pinitos en la industria. Y digamos que desde el 1997 hasta el año 2002, si no me equivoco, hasta el 2001, todas estas empresas empezaron a experimentar un alto crecimiento. ¿Por qué? Porque, a ver, al final era la novedad. Internet fue un momento disruptivo en nuestras vidas. Lógicamente se crearon en índices como el Nasdaq, se llegó a experimentar un crecimiento de hasta un 400%, pero esto es como todo, en el momento que la euforia compradora se acaba, las bolsas caen. ¿Y qué pasa? ¿Qué quiere suceder o qué quiero decir con esto? Que por ejemplo, una vez ese Nasdaq llegó a experimentar un crecimiento de hasta el 400%, posteriormente a estos años de gran crecimiento, se llegó a experimentar una caída de hasta el 78% desde el punto más alto. Así que imaginaros, ¿no? Empresas que estaban valoradas muy por encima de mercado, lógicamente se desplomaron, hubo muchísima quiebra de este tipo de empresas. Y sí que es cierto que algunas, por ejemplo, de las muy conocidas, como a día de hoy son Amazon o Qualcomm, consiguieron resistir y a día de hoy son empresas muy consolidadas. Yo creo que nadie le puede discutir
el puesto que Amazon ha conseguido forjarse en estos últimos años. Pero lógicamente pues esa burbuja, esa explosión de la burbuja de las .com se llevó por delante a otras muchísimas empresas que a día de hoy pues lógicamente no existen, o incluso se tuvieron que fusionar con otras para llegar a prosperar. Como próximo evento tenemos el Corralito Argentino de 2002, que llegó un pelín más tarde, o sea, llegó sumido en esa etapa en la que también la burbuja financiera de las .com acababa de explotar. ¿Y qué sucedió? ¿Por qué es bastante conocido el Corralito Argentino de 2002? Pues bien, porque en diciembre de 2001 este país, Argentina, provocó un bloqueo en la retirada de dinero en efectivo de diferentes depósitos, o bien a plazo fijo, o bien de cuentas corrientes, o bien de cajas de ahorro. Pensar por un momento cómo sentiríais vosotros, imaginaros, ¿no? Estamos en 2022, por poner un ejemplo, y de repente te enteras por las noticias que no puedes sacar tu dinero del banco. Pues esto es exactamente lo que se conoció, lo que sucedió en el Corralito Argentino de 2002. Y curiosamente, cuando estuve buscando información para elaborar este capítulo, el artículo de la web y demás, me llamó mucho la atención que se le llamó así porque el Corralito, este parque de juegos infantiles que tienen los niños con barrotes de madera en los que pueden jugar pero no pueden salir. No sé si alguno tiene en mente, si no ponéis Corralito infantil en Amazon y ya vais a ver exactamente qué es a lo que me refiero. Pues bien, se le dio ese nombre como Corralito financiero a esta situación de mercado, que afortunadamente, pues bueno, pasado un año, en diciembre de 2002, pudo darse por finalizado este Corralito argentino, llegando a permitir la liberación, os voy a dar la cifra exacta, ¿vale? Que la tengo por aquí apuntada, de 21.000 millones de pesos argentinos que estaban retenidos en ese momento por el gobierno. Hacer cuentas cada uno, lógicamente 21.000 millones de pesos argentinos no es lo mismo que 21.000 millones de dólares, pero haceros la idea de que era muchísima cantidad de dinero, y sobre todo poneros en la situación de aquellas familias que tuvieran facturas, o que tuvieran un préstamo, o que tuvieran cualquier tipo de evento, que tuvieran un viaje, y que de la noche a la mañana vieran cómo no pudieron retirar el dinero simplemente por las malas gestiones del gobierno argentino. Ya os digo que lógicamente la burbuja de las .com fue también un aspecto importante dentro de esta crisis, pero al final pues bueno, fue una mala gestión la que provocó que el gobierno argentino tuviera que producir este bloqueo de la retirada en efectivo. Y ya de aquí vamos a avanzar un poquito más en el tiempo, vamos a llegar hasta el 2008, año en el que se produjo la caída del banco americano de Lehman Brothers. Es conocido como la caída de Lehman Brothers, pero bueno, también recibe muchos nombres como la crisis de las hipotecas subprime, o como la gran recesión americana, o como otra serie de eventos. De hecho, fijaros si fue conocido este evento financiero, la caída de Lehman Brothers, que hay una película que lo refleja muy bien. Si no me equivoco, juraría que en inglés es la película que se conoce como The Big Short, y en español se conoce como La Gran Apuesta, ¿vale? Que habla de Michael Burry y todo este tipo de cosas, de cómo él intuyó que la burbuja estaba a punto de explotar. De hecho, entró en cortos, este hombre ganó muchísimo dinero con la caída de Lehman Brothers y de toda la crisis posterior, pero bueno, vamos a hablar un poquito qué sucedió con esta crisis. Pues bien, se juntaron varias cosas, ¿vale? Porque, como os decía, fue por un lado una importante crisis inmobiliaria en Estados Unidos debido a la explosión de las burbujas subprime, ¿vale? Muchos de los, digamos, de las agencias, de los proyectos inmobiliarios empezaron a ofrecerse por parte de empresas y bancos como bonos inmobiliarios, es decir, la gente invertía en inmuebles a través de bonos que supuestamente ofrecían una alta rentabilidad y un bajo riesgo, cosa que, como ya hemos hablado también muchas veces en este podcast, es imposible. O sea, si alguien nos ofrece una alta rentabilidad y un bajo riesgo, yo tendría la mosca detrás de la oreja, y de hecho, en este caso concreto así sucedió, ¿no? Y después de varias operaciones que se volvieron insostenibles a lo largo del tiempo, porque claro, imaginaros, si yo invierto para obtener una rentabilidad de un 15% anual, tengo que hacer un muy buen trabajo y el mercado me tiene que ir muy a favor para que justo todos los años vaya a tener esa digamos que se fueron arquitectando una serie de piezas en el puzzle
de tal forma que en el momento que la burbuja inmobiliaria explotó, arrastró con ella al banco estadounidense de Lehman Brothers, afectó lógicamente como todo, ¿no? Como una de las grandes economías mundiales, empezó por Estados Unidos y poquito a poco fue arrastrando a los países latinoamericanos, a los europeos. De hecho, en España la crisis de 2008, no dejamos de ser un país que ha vivido mucho y muy bien del ladrillo, pues lógicamente fue uno de los eventos más importantes y a día de hoy yo diría que incluso de los más marcados. Finalmente, ¿cómo se dio por concluida esta crisis financiera? Pues bien, gracias a los bancos centrales y a la Reserva Federal Americana se realizaron diferentes inyecciones de liquidez y se actuó sobre los tipos de interés para rescatar la economía de los países que más profundamente quedaron afectados. En este caso yo recuerdo, porque a mí sí que fue una etapa que me pilló siendo un poquito más joven, pero ya se escuchaba lo de la prima de riesgo, no sé si alguien también de la década de los 90, de la década de los 80 o incluso de los 2000, no sé si lo recuerda, que hubo una etapa en la que se escuchaba cada 2x3, la prima de riesgo está muy alta, los precios se han desplomado, el sector inmobiliario ha caído, pues todo este tipo de cosas. Hubo países en los que directamente se tuvieron que rescatar, veas el ejemplo de Grecia y Portugal. España ya os digo que estuvo muy al límite. Y nada, finalmente pues eso, intermediación de los bancos centrales y de la Reserva Federal, que son quienes tienen el mayor poder monetario a día de hoy a nivel internacional, pues bueno, rescataron esas economías y poquito a poco pudimos salir. Todavía yo creo que sufrimos alguno de los efectos, pero bueno, yo creo que sí que es la de las crisis financieras más recientes y más sonadas que tenemos en el calendario. Y finalmente vamos a hablar un poquito de la última crisis que creo que todavía está por llegar, que es la de la pandemia del COVID de 2020, en la que, a ver, aquí yo creo que esta sí que la hemos vivido prácticamente todos los oyentes del podcast. ¿Y qué pasó en este caso? Pues bien, no hace falta recordar que hasta hace muy poquito hemos estado con unos confinamientos muy severos. Hubo, de hecho, al menos aquí en España, unos cuantos meses en los que la economía estuvo paralizada o casi paralizada por todo el tema este de bloquear al virus, de anularlo, de evitar, pues eso, las salidas a la calle, y eso a nivel financiero, a nivel industrial, a nivel empresarial, lógicamente es un desastre. Y así ha pasado, ¿no? Que muchos negocios locales han tenido que cerrar sus puertas por ser insostenibles en el tiempo. O sea, imaginaros, ¿no? Un pequeño local, un pequeño negocio local que tenga una media de 1.000 a 2.000 euros de gastos mensuales, que facture a lo mejor 3.000, 4.000 y que dé de comer a una familia, si en el momento de mañana tiene que cerrar, pues hay que echar cuentas, ¿no? 2.000 euros de gastos un mes, más otro, y así hasta que te recuperes, pues tristemente muchos han tenido que ir cerrando. Y curiosamente, esta pandemia del COVID, esta crisis del COVID-19, nos ha llegado en un momento histórico en el que China y Estados Unidos estaban luchando entre sí por llevar a diferentes acuerdos comerciales. Como también es bastante reciente, no sé si alguno estaba al tanto, ¿no?, de las guerras que han tenido entre Facebook, Google, Huawei, entre los gobiernos chinos, los estadounidenses, etcétera, etcétera. Pero bueno, lógicamente esta crisis también ha llegado cuando en el Reino Unido ha querido desligar su economía de la del resto de países con el tema del Brexit. Y como os digo, todavía yo creo que las consecuencias están por determinar, pero es cierto que a día de hoy todos tenemos que asumir que ha sido una crisis, o va a ser una crisis financiera, en este caso consecuenciada por una pandemia, que yo espero y deseo que termine pronto. Y al final es lo que sucede, cualquier evento de carácter mundial, como pueda ser una guerra, una pandemia, termina afectando a nivel financiero, empresarial, industrial, etcétera, etcétera. Y veremos si realmente hemos aprendido la lección de las crisis financieras previas. Y hasta aquí, chicos, el capítulo que quería dejaros hoy. Como digo, un capítulo un poquito más histórico, un poquito más educativo, dando diferentes pinceladas de crisis que hemos tenido a lo largo del tiempo. Y ahora me gustaría, si habéis llegado hasta este punto de aquí, que vosotros mismos me dejéis en comentarios cuál ha sido para vosotros la crisis más famosa o más sonada que habéis escuchado, si ha sido el crack del 29, si ha sido la tulipomanía del siglo XVII,
si ha sido la caída de Lehman Brothers de 2008, dejadlo en comentarios, que ya sabéis que me gusta mucho siempre interactuar con vosotros y tener ese contacto, bien sea en los episodios del podcast, en la cuenta de Instagram Finanzas en Ibiza, en la cuenta de Instagram de librosdefinanzas.net, directamente. No sé si a lo mejor el día de mañana incluso abro un debate, si os parece bien dejármelo también en comentarios. Y poquito más, espero que paséis un muy buen día, que os vaya gustando el podcast. Estamos aumentando mucho las escuchas en Spotify, eso me alegra. Y nos vemos en los próximos episodios. Un abrazo fuerte, chao. Y hasta aquí el episodio de hoy. No te olvides de dejar tu comentario y tu valoración, así como de suscribirte si es que todavía no lo has hecho. Y espero de verdad que hayas disfrutado de este pequeño ratito hablando de finanzas personales. Nos vemos en los próximos capítulos. Un abrazo fuerte. Chao.